Esdras capítulo 9. Está después de Segunda de Crónicas. Esdras capítulo 9. Ahí en el índice. Se hace más fácil buscar, ¿no? Amén. Dice así la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y de sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en comer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que tenían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro por ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Muy bien, ahora vamos a pasar al 10, del 10 al 12. Dice así: pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros habemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones que se han llenado de un a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis del bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros padres, a vuestros hijos para siempre. Amén. Gracias, Cristo bendito, por tu palabra, Señor amado. Te pido, Señor, que seas tú que vayas hablando a la vida de mis hermanos, así como hablaste a la mía, Señor Jesús. Te pido que tú cambies esos pensamientos, Señor, que tú cambies ese estilo de vida, Señor Jesús. Te pido, Señor amado, que sea de mucha bendición esta palabra, Padre bendito. La declaramos bendita en tu nombre, Señor Jesús. Y también que puedan cambiar nuestras vidas, Padre amado. Que así como venimos, no salgamos, Señor, que salgamos diferente conforme a tu palabra, Señor, a lo que tú nos has hablado, porque a eso hemos venido, a escuchar tu palabra, Señor Jesús, para ser mejores cada día, Padre amado. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Y no cierre su Biblia, tenga la abierta, que la vamos a leer bastante. Amén. Si hace fijaron, ¿quién me dice el título del texto que vamos a leer? Oración de confesión de Esdras. Vaya, si se fijaron, que habla de que Esdras, ¿de qué hablaba Esdras? ¿Por qué hacía esa oración de confesión? ¿Alguien? No tenga pena, ¿no? Porque el pueblo de Israel se había juntado con personas incorrectas. Cabal, eso es lo que pasa. Que dice que se habían juntado. Aquí para mencionar los nombres. Que dice amorreos, egipcios, bla 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 bla. Es como un ejemplo claro de nosotros, ¿verdad? Como que nosotros nos juntemos con los del mundo, o los del mundo con nosotros. Y créanme que juntarse con los del mundo, hemos visto casos de que no es nada bueno. O nosotros jalamos a ellos, o ellos nos jalan a nosotros. Que a la mayoría de veces nos jalan a nosotros, ¿verdad? Porque a veces es difícil como decir no, ¿verdad? Así como dice nuestra hermana Wendy, que me gustó la oración también, que a veces es muy difícil decir no. Pero igual, dice, el tema se llama Dios restaura a su pueblo, y el título dice Dios exige pureza de su pueblo. Vamos a hablar que Dios exige pureza de su pueblo. Entonces, el texto base a Esdras 9, ¿verdad? Entonces vemos, primero como punto número 1, dice, la mezcla del pueblo de Dios con el mundo trae ruina. Eso es lo que le estaba hablando, ¿verdad? O sea, que nosotros muchas veces decimos, no importa, qué sé yo, un ejemplo. Yo sé que no pasa, digamos, a la disco voy a ver qué es lo que hay ahí, solo para ver qué es, pero un ratito voy a estar. Amén. Y estamos toda la noche, ¿verdad?
porque no podemos vencer la tentación. O sea, nosotros si no oramos, si no ayunamos, ni mucho menos leemos la Biblia, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada. Primeramente vamos a ser arrastrados por el pecado, porque juntarse con esas personas muy difícilmente, muchas veces la vida de los jóvenes es como que atraer, muchas veces a veces nos jala, y no es porque nosotros queramos, sino que porque simplemente el pecado hoy en día es tan fuerte que muchas veces pueden hacer doblegar hasta los mismos cristianos. Entonces dice acá, la falta consistió en que muchos de ellos se mezclaron con los pueblos paganos que los odiaban. Amén. Primero vemos, usted, no sé si se ha fijado, pero Dios antes de hacer las cosas, antes, por lo menos vemos en el capítulo de Génesis, ¿verdad? Que Dios creó los árboles que podían comer y los árboles que no podían comer, ¿verdad? Entonces, muchos vimos de que Dios les dijo a Adán y Eva, de este árbol no van a comer y de este árbol sí. O sea, vemos que primero Dios advierte primero que es donde no tenemos que juntarnos y que es donde sí. ¿Y qué fue lo que pasó con Adán y Eva? ¿Qué fue lo que tuvieron para pecar y que los echaran del jardín del Edén? Fueron tentados. Incluso fueron desobedientes, ¿verdad? Porque Dios primero advierte, dice, no tienes que juntarte con ellos, tienes que juntarte con ellos. Porque vemos ejemplos, así como quisiera que Catherine me buscara en Éxodo 19:6 y Marisela Éxodo 34:15. ¿Y dónde está? Dios primero advierte, hermano, no creas que hace lo bueno y lo malo, porque igual, Dios no hace bueno ni malo. Las cosas son malas, porque Dios solo crea cosas buenas, porque Él es perfecto. Entonces el mundo hace las cosas malas. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es como acercarnos más a Dios, porque eso es lo que trata, o sea, tener obediencia. Si nosotros no obedecemos la voz de Dios, todos sabemos lo que nos puede pasar, ¿verdad? Obviamente si nos juntamos con el mundo. No sé si ya lo tienen, Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Vemos ahí las dos categorías que hace Dios, ¿verdad? Dice de sacerdotes y gente santa. O sea que Dios es de orden, pero todos sabemos que Dios no puede permitir. Es como que estemos como un pie dentro y un pie afuera. No podemos estar así como viendo a la iglesia y afuera fingirse a otra persona. Muchas veces nosotros cometemos ese error y aunque nosotros no queramos, inconscientemente lo hacemos. Y vemos en Éxodo 34:15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Amén. Oiga lo que dice Dios. Primero advierte y dice que no se juntará, que no hará alianza con los moradores de esa tierra. ¿Por qué? Porque dice que nosotros vamos a caer en ese pecado de adorar a sus dioses. O sea que Dios te advierte y te dice, te va a pasar esto y esto si haces esto. Pero muchas veces la desobediencia en nosotros es demasiado escasa. O sea, porque muchas veces todos sabemos como le pasó a Adán y Eva, que también fueron humanos igual que nosotros, que fueron tentados, ¿verdad? Así también el pecado es tentado en nosotros. Pero si nosotros no hacemos como lo posible por evitar eso, va a seguir creciendo más y más y se va a hacer imposible nosotros querer volver al camino de Dios. O sea, no esperar hasta que el pecado en nosotros sea tan grande, no esperar hasta estar acabados, a estar tirados en el suelo hasta no poder levantarse, no, sino que desde el principio tomar la iniciativa para cambiar eso. Entonces vemos el punto número 1, dijimos que era la mezcla del pueblo de Dios con el mundo trae ruinas. Entonces vemos en literal A, denuncia lamentable contra los pueblos. Entonces dice, vemos en letras, en el versículo 1 y 2 están eso que dice, acabados estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, oiga bien, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no serán separados de los pueblos de las tierras. O sea, que estaban como poniendo queja, ¿verdad? Dice, denuncia lamentable contra los pueblos. Es como que digamos que la hermana Esperanza le diga, mire a los jóvenes de su iglesia, los vimos en tal y tal lugar, y qué es lo que les enseñan ahí, hermano. Y cuál es el ejemplo que les dan. O sea, la hermana no nos dice, vayas a tal lugar o háganos lo otro. Nosotros decidimos hacer eso. Entonces eso es lo que pasa, la gente mira, critica, juzga, pero no sabe los motivos. Entonces muchas veces nosotros les damos los motivos para que hablen así. Entonces, dicen el 2, porque han tomado las hijas de ellos para sí, y los hijos del linaje han sido mezclados con los pueblos de las tierras.
y la mano de los príncipes de los gobernadores ha sido primera en cometer este pecado. Oiga bien, y la mano de los príncipes de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Esa parte como que nunca falta, ¿verdad? Cuando alguien critica, y es cristiano, y es no sé qué, y es líder, y es diácono, y es no sé qué, un cargo importante, todo el mundo mira, y va a la iglesia y que no sé qué. O sea, dicen cabal esa parte ¿para qué? Para que vean de que nosotros también tenemos pecados, pero no es necesario criticar, sino que ayudar, construir. Entonces, dice el punto A que dijimos, que consistió en que ellos se mezclaron. Ese fue el error, o sea, mezclarse, porque no podíamos nosotros como estar con los del mundo y estar aquí adentro. Sería como falta de ética, podríamos decirlo, o algo así. O sea, tenemos que buscar un lado, como dice la Biblia, no puede ser la luz con las tinieblas, ¿verdad? No se pueden juntar. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Qué pasaría si nosotros mezclamos dos colores? Digamos el rojo y el blanco. Se hace el color rosado, ¿verdad? Sí. Entonces, cambia el color. O sea, eso es como un ejemplo claro. O sea, si nosotros, digamos, pongamos ejemplo, nosotros blanco y allá negro, ¿qué color se va a hacer? Gris. Entonces, no es un color malo, pero, o sea, el punto es de que un solo color, o sea, no podemos estar calientes o podemos estar tibios, ¿verdad? O estamos calientes o estamos fríos, que es lo que nadie quiere. Entonces, vemos, el punto número B dice: el dolor que causa un informe desagradable. O sea, lo que le dijeron, ¿verdad? Lo que le fueron a poner como queja, por decirlo así, a Esdras, que le dijeron, mira, ellos se juntaron contra tales personas y que hicieron esto y lo otro, y los príncipes y los sacerdotes fueron los primeros en hacer esto. Entonces, vemos cómo Esdras aclara esos problemas, ¿verdad? Cómo los afronta. Entonces, y eso está en el versículo 3 y 4. Dice: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que tenían las palabras de Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los cautiverios, mas yo estuve angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. ¿Qué fue lo que hizo él? Entonces se fue a sentar y, ay, que nada, ¿cómo salen ellos? Fueron ellos, no yo. ¿Qué fue lo que hizo? Arrancó pelo de su barba y de su cabeza. Eso estuve leyendo yo, y eso es como señal de rasgar su vestido y arrancarse el pelo. Yo creo que aquí, al menos en ese tiempo así era, ¿verdad? Pero es como que, uy, mi pelo, ¿verdad? O uy, mi camisa, me costó tanto dinero. Pero eso es como queriendo decir, ya no puedo, ¿verdad? O sea, ya estoy hasta aquí. Señor, ayúdame. Ya no aguanto este pueblo. Ellos son así, así. Entonces, eso es lo que dice. ¿Cómo actuó Esdras en este caso? Dice que primero rasgó su vestido y su manto. Imagínense hasta qué punto llegó él de humillarse. O sea, no es que nos tenemos que humillar, pero de rasgar su ropa. O sea, y dice que estuvo todo el día ahí, orando y orando y orando y orando. Entonces, también dice que arrancó pelo de su cabeza y de su barba. Entonces, ¿usted cree que el simple hecho de decir, Señor, perdona o Señor, perdóname, o qué sé yo, perdóname, no lo sé? ¿Usted cree que sería como un buen arrepentimiento para que Dios diga, sí, te perdono, yo sé que mataste a 1000 personas allí en el mercado, pero yo te perdono? ¿Usted cree que sería como algo que Dios no va a perdonar tan fácilmente? O sea, Dios perdona y castiga también, pero muchas veces tiene que haber ese arrepentimiento, ¿verdad? O sea, tampoco no venir a rasgarse y todo, pero venir con ese motivo de venir a pedir perdón, con ese motivo de venir a cambiar, ¿verdad? O sea, que si no cambiamos, no tomamos esa iniciativa, Dios no lo va a hacer por nosotros. Dios no va a venir a la fuerza y decirle, mira, Catherine, te voy a cambiar esto. ¡Pah! Se lo quita y le mete algo. Amén. O sea, por decirlo así, no, nosotros tenemos que tomar esa iniciativa. Nosotros tenemos que decir, yo quiero cambiar, yo quiero hacer esto, yo quiero cambiar lo otro. Sé que Habla, Señor. O sea, puede ser la mínima cosa, pero esa mínima cosa que usted puede cambiar, por ejemplo, no sé, ponga su caso, cualquier mínima cosa que usted desee cambiar, eso puede hacer un gran cambio en su vida. O sea, empezar desde poquito, porque no crea que, digamos, alguien lo quiera cambiar y va a empezar por hacer todos los tatuajes. No, va a empezar porque tal vez por su vestimenta o tal vez pidiendo perdón a su familia, porque la mayoría de ellos tienen problemas familiares. Entonces, cosas pequeñas pueden hacer un gran cambio. Entonces, dice, ¿qué más hizo Esdras? Se angustió en extremo. O
sea, eso es lo que también quiero, alguna parte importante. O sea, no solo decir, ay, perdónalos y ya, sino que se angustió, se preocupó por ellos. O sea, porque él es como que el líder, ¿verdad? Entonces, dice, se preocupó por ellos, se angustió en extremo. Imagínense si, pongamos en este caso a la hermana Esperanza. ¿Ustedes qué pensaran si le dijera, había a tal hermano o hermana haciendo esto y lo otro? ¿Y qué va a sentir la hermana Esperanza? Ah, sí, yo le di clases a él. Él está en mi iglesia, que no sé qué. Piensa que va a decir eso, sería bien orgullosa de decirle, mire, él fue a robar unas 2 lechugas allá a la niña, no sé qué. Ah, sí, él va a mi iglesia, que no sé qué. Viera que sí sirve. ¿Cree que va a decir eso? Yo sé que no, ¿verdad? O sea, se va a sentir como mal, se va a sentir vergonzada. ¿Por qué? Porque el mismo pecado eso es lo que pasa. O sea, eso es lo que causa a una persona, vergüenza. Entonces, y es lo que va a hacer es que orar por esa persona. Tampoco le va a decir, no vengas a la iglesia porque vos sos un ladrón, un pecador y no te quiero aquí y te me salís ya. O sea, no, sino que lo que va a hacer es platicar con esa persona y decirle qué es lo que está pasando, ¿verdad? O sea, angustiarse, no solo angustiarse, sino que preocuparse y hacer algo al respecto. Entonces vimos que, número 1 dijimos que era la mezcla del pueblo de Dios con el mundo trae ruinas. Entonces vimos el literal A que decía la denuncia lamentable en contra de los pueblos. Entonces el punto número B, el dolor que causa un informe desagradable. O sea, el dolor que pasó Esdras, ¿verdad? O sea, de humillarse ante Dios y decirle todo lo que está pasando. Yo sé que no es fácil confesar pecado, porque muchas veces hacen como que decir, no, soy demasiado malo, Dios no me va a perdonar, Dios no me va a querer así porque, no sé, le robé una gallina a la vecina, Dios no me va a querer. Entonces no, entonces Dios lo que tiene es amor, pero muchas veces nosotros a veces hacemos las cosas como por compromiso quizás, y a veces no damos resultado cuando venimos a confesar no solo porque, vaya, por ejemplo, digamos, una mamá tiene uno que es ladrón, digamos, entonces y el ladrón, el hijo, viene a pedir perdón solo porque la mamá no siente esa culpabilidad de que le dicen que es ladrón. O sea, no, sino que el punto, como les dije, es de cambiar, porque así como cambiamos nuestra vida, cambiamos la vida de las demás personas que están con nosotros, cambiamos la vida de nuestra familia, dejen ejemplo a las demás personas que están afuera. Entonces, dijimos que el A, el B, entonces ahora vamos con el punto número C, que dice, el pecado produce confusión y vergüenza. Quisiera que alguien me leyera del versículo 5 al 7. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me encontré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio y robo, y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Amén. Vemos en el versículo 6 que dice, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar como mi cara, para levantar mi rostro. Imagínense, o sea, ¿qué madre se va a sentir orgullosa que le diga, mire, su hijo fue a hacer matazón al mercado? O mire, su hijo, corríjalo, que él es un gran María con las niñas, que no sé qué, le anda haciendo esto y lo otro. O sea, dígame qué mamá se va a sentir orgullosa. O sea, yo sé que nadie, porque sabemos que es pecado, produce vergüenza, produce confusión. O sea, la mamá puede decir, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando con él? Yo no le he enseñado a hacer así con las mujeres o a que anden haciendo esas cosas. O sea, nosotros mismos causamos confusión y vergüenza, no solo para nosotros mismos, sino que para nuestras personas, nuestra familia, nuestros conocidos, etc. Entonces vemos en el versículo 5, que me llamó la atención, que dice, ¿cómo se presentó Esdras a Dios? O sea, esa actitud que tuvo, en el versículo 5 lo declara bien. Entonces ahí vemos, el primero dice que estuvo afligido. O sea, esa confusión y esa vergüenza que le hacía hacer el pecado, él no se quedó con la brazo cruzado. Pues no le voy a hablar, le voy a dejar que hagan, que se maten entre ellos. Hay que vean lo que hacen. No, sino que Dios puso como
No sé si a ustedes ya les ha pasado que, digamos, están haciendo algo y de repente el gusanito de la conciencia o como sea les dice lo que estás haciendo está malo, o esa conciencia que no a todos muchos nos gusta escuchar, ¿verdad? Eso que estás haciendo no es bueno, y así fingir ir a la iglesia o qué sé yo. O sea, muchas veces nos toca el corazón, ¿verdad? Nos hace decir, no tal vez precisamente decir, no, yo no lo voy a hacer, pero tratar de reducir eso, ¿verdad? Entonces dice que se estuvo afligido, o sea, porque como les mencioné, no voy a estar alegre. Ay, qué bien, por fin aprendieron a hacer tales cosas, o qué sé yo. Entonces dice el punto número 2, se había rasgado su vestido y su manto, y así se mantuvo todo el día. O sea que él no podemos decirle, como solo para hacer el drama, el acto, ¿verdad? Ay, Dios bendito, y ¡pah! Se arrancó. Y se quita la camisa, después vaya, subo. Y me pongo otra nueva. No, sino que estuvo todo el día ahí. No fue una oración como, me imagino yo que no fue una oración como unos 5 o 10 minutos. Porque imagínense, como queriendo decir, qué pecado tan grande, aunque todos son iguales, pero, o sea, qué deshonra, qué vergüenza tan grande lo que pasó es, o sea, no era como para hacer una oración de 5 minutos, como la que hago para dormir, ¿verdad? Que a veces me quedo dormido en la oración, pero, o sea, no era una oración de 5 minutos, sino que tenía que ser una oración mínimo de todo el día, ¿verdad? Que hubiera ese arrepentimiento, que hubiera ese cambio que Esdras quería que hiciera en ese pueblo, ¿verdad? Entonces, el cambio para perdonar, porque imagínense una cosa muy importante, que Esdras no oró por sí mismo ni por su familia, sino que oró para las demás personas, para que Dios perdonara a todo ese relajo de gente que se había hecho, ¿verdad? Entonces dice que se mantuvo así todo el día. Pueden imaginarse, estando de rodillas en el sol, sin comer, qué sé yo sé que al menos yo no aguantaría estar así, y estar orando, llorando, es algo que Dios puede decir, sí, está arrepentido. O que muchas veces no es necesario hacer como el gran acto, hacer el gran drama, ¿verdad? Solo para que todos me vean, sino que simple y sencillamente hacerlo de corazón, que eso es lo que importa. Entonces vemos en el siguiente que dice, se postró de rodillas en señal de humildad delante de Dios. Oigan la palabra de humildad delante de Dios, o sea, no que llegó, Señor, perdonadlos, por favor, que no sé qué, y así en alto, ¿verdad? Sí, perdonadlos, que yo no sabía lo que hacía, y dándole la espalda, qué sé yo. O sea, de humildad, de arrepentimiento, de querer que cambiar, ¿verdad? O sea, no vamos a venir al Señor, yo sé que hice mal, pero disculpadme, vos sabés, uno no es perfecto, no tengo la culpa que el pecado esté en mí, quítamelo si querés, veo que sé. O sea, no, sino que el acto de humildad, de tener que decir, Señor, cambiame, en serio, quiero cambiar. Entonces, vemos el acto, ¿verdad?, de humildad delante de Dios. Entonces vemos el siguiente que dice, extendió sus manos como queriendo llegar al cielo para tocar el corazón de Dios. O sea, que él incluso se hincó y levantó su mano. O sea, no fue necesario solo orar, no fue necesario solo rasgarse su ropa, no fue necesario arrancarse 3 pelitos de la barba o de la cabeza. No fue necesario solo eso, y no fue necesario pasar todo el día, sino que también fue necesario levantar las manos. O sea, son actitudes de adoración que verdaderamente Dios conmueve el corazón de Jesús, ¿verdad? Hace que Dios diga, sí, de veras que está necesitado, de veras que quiere que le ayude, ¿verdad? Entonces, Dios lo que dice es que levantó sus manos. O sea, no sé si le ha pasado cuando están cantando y levanta sus manos, cuando están en la base de adoración, ¿verdad? Levanta sus manos, no siente como que pone atención a la letra de la alabanza, no está como que solo cantando o pensando en otras cosas y cantando solo moviendo la boca. Cuando nosotros cerramos nuestros ojos o levantamos nuestras manos, hay como más concentración, ¿verdad? Se siente más como el Espíritu de Dios, podríamos decirlo. Así como dice Jeremías 2.19, que bien claro, si alguien me lo puede leer, Jeremías 2.19, que habla acerca del pecado, que es como decimos que Dios advierte primero antes de cometer el pecado. Dios te dice, no hagas esto, y de vos depende si lo quieres hacer o no. Y si lo haces, tenés que asumir las consecuencias, ¿verdad? Porque así como dice que Dios puede perdonar el pecado, pero muchas veces no puede quitar las consecuencias del pecado. Porque si Dios quita las consecuencias, ¿qué pasaría? No aprenderíamos del pecado, no aprenderíamos de lo que nos está pasando. ¿Alguien ya lo tiene? Jeremías 2.19. Amén. Tu maldad te castigará y tus
Amén. Oiga, dice el Señor Jehová de los ejércitos. José no le dice, haz lo que quieras, yo te voy a tener compasión, no te preocupes. Robale, qué sé yo, el carro a tu vecino, o envidiarle la mujer a tu hermano, qué sé yo te voy a perdonar. No, sino que dice que tenemos que, asumir las consecuencias de ver lo que nos tiene preparado el pecado. Entonces ya después que a ellos le dijeron, mira, tu pueblo está así, asá, está de rebelde, está haciendo tales cosas, después de que Esdras estuvo todo el día orando, se arregló la ropa y todo, ¿qué pasa? Dice el punto número 2, la intercesión se basa en la misericordia de Dios. Después de que pasó todo ese problema, Dios actúa. Si vemos después del acto que hizo Esdras con Dios, después de que él estuvo todo el día orando, después de que él estuvo ese acto de arrepentimiento, Dios empieza a orar. Entonces, y eso está en los versículos del 8 al 15, ahí lo leen en su casa, que habla, que dice, ¿verdad? Que Señor, perdónanos, que no sé qué. Les voy a leer un poquito. Dice, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios a nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Vemos eso, ¿verdad? Que dice que Dios tuvo misericordia de ellos, a pesar de las iniquidades que le han hecho. Y no solo le dijo, los perdono, sino que le dio una nueva oportunidad de seguir adelante. Y eso es lo que hace Dios. No importa todo lo malo, el gran pecado que le ha hecho, Dios está presto a perdonarlo, pero siempre y cuando tengamos ese acto de arrepentimiento, ¿verdad? Siempre y cuando queramos ser cambiados, y no solo que, por decirlo así, yo estoy con una enfermedad y le digo, Señor, quítame este cáncer que tengo, y no me lo quita, y después vengo aquí, ¿verdad?, a dar el testimonio, y después por las 2 semanas ya estoy allá afuera otra vez. Eso no tiene nada que ver. Yo diría, ¿por qué fingiste? O ¿por qué sos así, verdad? No es como que de plano tomemos esa iniciativa para cambiar, porque no podemos estar, como les dije, con un pie adentro y con un pie afuera. No podemos estar fingiéndose cristianos y fingiéndose mundanos, por decirlo así. Una palabra para que no fuera tan pesada. Entonces dice que eso está en el versículo del 8 al 15. Entonces vemos cada parte que dice, la misericordia de Dios da protección y vida. Y eso está en los versículos 8 y 9. Y lo que les acabo de leer, ¿verdad? Que dice, tener misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre. Remanente quiere decir como un grupo de personas. Un grupo de personas, porque créanme que tal vez, como pasa cuando van a evangelizar a estas hermanas, nos van a decir que las hermanas van a las casas y muchas veces les tiran las puertas o les dicen, estoy ocupado. No todos reciben la palabra de Dios. Entonces imagino que no todas las personas recibieron, como por decirlo así, el perdón de Dios, ¿verdad? Porque tal vez creyeron que lo del mundo estaba mejor. Entonces ese remanente, ese grupo de personas que dice Esdras que gracias a Dios queda libre. Ese grupo de personas que va a hacer la diferencia. Ese grupo de personas que va a dar el ejemplo a las demás personas para que puedan creer. Entonces dice el segundo, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso vemos en los versículos 10 y 12, que dice, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual se traes a poseerla, tierra inmunda, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de las que han llenado a un otro extremo con su inmundicia. Que Dios, digamos, en ese lugar estaba el pecado, pero Dios no dijo, los odio porque están en ese lugar de pecado. Tal vez, así como nosotros, ¿verdad? Estamos en un mundo lleno de pecados, y tenemos pecado en nosotros. Entonces Dios nos ama, no nos dice, porque estás en Quesaltepeque y ese lugar está inundado de gente que mata cada rato, no te voy a perdonar, te odio, pecador. No, podemos estar en el lugar, en la matazón, pero Dios puede decir, sí, te amo, que no sé qué. Entonces es como algo que muchas veces no entendemos, ¿verdad? Pero Dios así actúa. Entonces dice el siguiente, si no fuera por la misericordia de Dios, nadie escaparía.
y está en el versículo 13 y 14, que dice así: mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, oigan bien, a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades, que nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a empezar y a emparentar con otros pueblos que cometen esas abominaciones. Dice contra nosotros hasta consumirnos sin quedar remanente de quien escape. O sea, ellos mismos hacían la pregunta, ellos mismos reconocían que habían cometido ese pecado. O sea, ellos mismos le preguntan a Dios, o sea, que ¿por qué? Porque tuvo esa misericordia, o sea, a través del gran pecado que cometieron. O sea, ellos dijeron, sí, es un gran pecado. No solo se quedaron porque sí, fue grande y gracias a Dios porque nos perdonaste, sino que todavía le preguntaban que qué más podían hacer para no cometer ese mismo error. Entonces, que habla de la misericordia, o sea, ese perdón de la misericordia de Dios, que no importando qué hayamos hecho, no importando quiénes somos, de dónde venimos, o qué hicimos en el pasado. Por ejemplo, me gustó una frase que decía, arregla las cosas de tu pasado para tener un buen futuro. Me gustó esa parte porque, esa parte no me acuerdo dónde lo vi o lo leí, pero, o sea, que cambiar nuestro pasado, para poder tener un buen futuro. O sea, porque no sabemos que nuestros pecados están en el pasado. Entonces, si no tomamos la iniciativa por arreglar esos pecados, por ser mejores, nuestro futuro no me queda que va a ser bonito, no va a ser color de rosa, no va a ser que, tú me perdonó y los pecados siempre atrás, queriéndoselo llevar, ¿verdad? Entonces, no, sino que combatir primero los pecados de atrás para poder seguir al frente. No va a querer combatir, o que no va a querer combatir las fuerzas, o sea, de adelante, si tiene un montón atrás que ha dejado, si no ha cambiado las de atrás, si no ha tomado la iniciativa porque está primero las de atrás para seguir de adelante. Entonces, dice que habla de la misericordia. Entonces vemos el último, que dice, Dios siempre mantiene un remanente fiel. Como les dije, ¿verdad? Que remanente significa resto, como un resto de personas, un grupo de personas que son fieles. Y está en el último versículo, que es el 15. Dice, oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Vean lo que dice, hemos quedado un remanente que ha escapado, o sea, un grupo de personas que no se han quedado en ese pecado, un grupo de personas que no, ¿qué va a decir? O sea, un grupo de personas que tomaron al bien ese perdón, que tomaron esa humillación, que tomaron esa humildad para pedir perdón, ¿verdad? Entonces dice que Dios siempre mantiene esas personas fieles. ¿Para qué? Para dar el ejemplo, para hacer cambiar a las demás personas, para que las demás personas vean, sí puede cambiar a las personas, sí Dios tiene poder para mejorar las cosas. Entonces vemos esos puntos y los quería dejar también con una reflexión que dice, no es suficiente reconocer los errores cometidos, es necesario un arrepentimiento genuino y el propósito firme de someterse a la voluntad de Dios. O sea, no es solamente quedar hasta lo más mínimo, hasta que el pecado de nos tenga acabado, nos tenga de rodillas, nos tenga en la cama, nos tenga en una silla, si puede caminar. O sea, tomarse la silla desde el principio, porque sabemos que si nosotros seguimos con ese pecado, si no le damos ese lugar a que salga de nuestra vida, va a seguir caminando, va a hacerse más grande que nosotros, incluso hasta hacerse más grande que nuestra fe, y sabe que nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a decirle gracias, Señor Jesucristo, primeramente